existe una dolorosa realidad que afecta a miles de hombres maduros. Vivir juntos pero dormir solos. No hablamos de habitaciones separadas, sino de esa distancia emocional que se instala silenciosamente en la cama, convirtiéndola en dos islas adyacentes separadas por un océano de cosas no dichas. Este fenómeno es mucho más peligroso de lo que parece, pues la soledad en compañía es el caldo de cultivo perfecto para el agotamiento psicológico. La cama, que debería ser el refugio del estrés, se convierte en el lugar donde la tensión reprimida se hace más palpable. La pregunta incómoda que muchos evitan es, si lo tenemos todo, ¿por qué siento que hay una barrera invisible entre nosotros? Este síntoma no es un problema de libido, sino de conexión fallida. Si siente que su mayor miedo en la intimidad no es el acto en sí, sino tener que iniciar una conversación profunda, sepa que no está solo. Para iniciar esta sanación, le invito a escribir cortisol en los comentarios si quieres proteger tu salud emocional y sexual. Este estado de aislamiento sutil tiene un agente químico directo, el cortisol. La doctora Marian Rojas subraya que lo que no se comunica se somatiza. En la vida del hombre maduro, la armadura de la fortaleza exige que se repriman los miedos, las frustraciones laborales y el cansancio. Esta represión no desaparece, sino que se acumula como cortisol. Cuando Pablo, el abogado de 58 años en Barcelona, se acuesta junto a su esposa Isabel, la cama se convierte en el lugar donde el silencio tóxico, todas las conversaciones importantes que evitaron durante el día, pesa más. El cortisol se dispara por el miedo al conflicto o al juicio si revela su vulnerabilidad. El cuerpo de Pablo, en lugar de relajarse para la oxitocina, la hormona del apego, entra en estado de alerta flotante. Está durmiendo con el enemigo de la paz mental, su propia supresión emocional. Irónicamente, el deseo de Pablo de mantener la paz evitando la conversación es lo que genera el estrés que mata su deseo y lo aísla. El caso de Pablo ilustra perfectamente cómo la toxicidad del silencio envenena el vínculo. Su relación es funcional. Hablan de logística, de los hijos, de las cuentas, pero evitan la conversación de alma, el diálogo sobre miedos y afectos. Pablo teme que si se abre sobre su agotamiento o su inseguridad, Isabel lo juzgue como débil. Este miedo al juicio es el generador constante de cortisol. Por lo tanto, el encuentro íntimo se vuelve raro o inexistente, porque inconscientemente, el cerebro lo asocia con un riesgo emocional. ¿Para qué arriesgarse a ser vulnerable si puedo mantener el control durmiendo en mi propia isla? El cuerpo de Pablo está tan ocupado protegiéndose del peligro emocional, el posible conflicto o la exposición de su debilidad, que desactiva el mecanismo del placer. La soledad a dos es, en esencia, la factura biológica de la represión de la vulnerabilidad en un matrimonio. La verdad incómoda es que la cama es el síntoma, no la causa, del aislamiento. El hombre que vive junto, pero duerme solo, está pagando el precio de haber permitido que su vida se volviera puramente logística. Ha olvidado que la intimidad más profunda no es física, sino verbal y emocional. La solución a la falta de intimidad no se encuentra en más técnica o más esfuerzo, sino en la valentía de romper el silencio y de permitir que la conversación incómoda se convierta en el puente que conecte esas dos islas. Solo al enfrentar el miedo al juicio se puede desactivar el cortisol y crear un ambiente de seguridad emocional, donde la oxitocina y el deseo genuino puedan florecer. Hemos diagnosticado la toxicidad del silencio. A continuación, desvelaremos la receta de conexión, revelando el momento en que Pablo encontró la llave para desarmar esa barrera invisible y sanar la soledad a dos. La ciencia de la emoción nos obliga a mirar bajo la superficie de la rutina. La toxicidad del silencio en la vida de Pablo y de miles de hombres maduros es un mecanismo de defensa mal calibrado. El hombre, entrenado para ser el proveedor y el solucionador de problemas, el arquitecto de la logística familiar, cree que expresar debilidad o cansancio es un lujo que no puede permitirse. Así, todo el estrés laboral, las preocupaciones financieras y el miedo a envejecer son reprimidos y encapsulados. La doctora Marian Rojas es clara.
El cerebro no puede mantener reprimidas las emociones sin un costo biológico. El cortisol, que ya está alto por el trabajo, se refuerza con la represión emocional. Este nivel crónico de cortisol se manifiesta en el dormitorio como irritabilidad, apatía o, peor aún, evitación. Pablo evita iniciar conversaciones profundas con Isabel porque teme que, al abrir la compuerta de la vulnerabilidad, todo el estrés acumulado se derrumbe y genere un conflicto inmanejable. Este miedo al juicio, sumado a la supresión de sentimientos, convierte al cuerpo en un sistema de alerta permanente. El cuerpo de Pablo está físicamente en la cama junto a Isabel, pero su mente, dominada por el cortisol, está vigilando la barrera emocional que él mismo ha construido. El resultado es la disociación silenciosa. La distancia emocional es tan grande que el cerebro, en su sabiduría de supervivencia, desactiva la búsqueda de oxitocina. ¿Por qué buscar la conexión oxitocina si el ambiente es de peligro? Cortisol. La cama se transforma en un espacio de tensión acumulada en lugar de un refugio de paz. Esta falta de conexión profunda y auténtica es lo que lleva a la sensación de dormir solo, a pesar de estar acompañado. La intimidad se vuelve imposible porque el hombre no puede estar lo suficientemente seguro y relajado como para permitirse la entrega. Y la entrega es la única vía para el verdadero placer y bienestar. La consecuencia más grave es que el silencio de Pablo no protege el matrimonio, sino que lo envenena lentamente. Isabel, al percibir la distancia emocional y la evitación de las conversaciones profundas, interpreta la barrera como rechazo. Esto genera su propia cadena de ansiedad y resentimiento. La pareja entra en un círculo vicioso tóxico. Pablo reprime para evitar el conflicto. Isabel se distancia por sentirse rechazada. La distancia aumenta la tensión y la tensión eleva el cortisol en ambos. El hombre, entonces, confunde la falta de deseo con la fatiga emocional crónica. Él no necesita Viagra o más estímulo. Necesita desesperadamente desmantelar el muro de silencio que construyó y liberar el cortisol que lo está asfixiando. La solución es, por lo tanto, un acto de conversación y exposición que es, para muchos hombres maduros, más aterrador que cualquier reto profesional. El diagnóstico nos confronta con la verdad. El hombre que vive junto, pero duerme solo, está pagando el precio de haber confundido la fortaleza con el silencio. El camino hacia la intimidad sanadora exige que se rompa esa barricada. La curación solo comenzará cuando se atreva a exponer su necesidad, su cansancio y su miedo. Hemos diagnosticado la fuente de la soledad y la tiranía del cortisol. Ahora, en el siguiente segmento, le revelaremos la receta de conexión de la doctora Rojas. El momento exacto en que Pablo tomó la decisión de desarmar el silencio con una sola frase vulnerable y cómo ese acto se convirtió en el puente que reconectó sus dos islas. No se mueva, porque lo que viene a continuación es la clave para transformar la soledad en una profunda conexión. El verdadero punto de inflexión para Pablo no fue un suceso externo, sino el momento íntimo en que el peso de la soledad superó el miedo al juicio. Una tarde, sintió la inminente llegada de la noche y con ella la familiar tensión de la cama. Fue entonces cuando reconoció que el silencio era el enemigo más feroz, un generador constante de cortisol que estaba literalmente enfermando su matrimonio. Entendió que si quería dejar de dormir solo, tenía que desmantelar la barricada de su propia represión. El miedo a que Isabel lo viera como débil era una ilusión, un guión obsoleto. La receta de la doctora Marian Rojas para la reconexión se basa en el principio de que la vulnerabilidad es la única vía para desactivar el estrés tóxico en el vínculo. Pablo se dio cuenta de que la única manera de invitar a la oxitocina, la hormona del apego, a su dormitorio era a través de la verdad sin adornos, una verdad que había evitado durante años. La acción de Pablo fue un acto de coraje que rompió el protocolo de la pareja. En lugar de esperar a la cama, se acercó a Isabel en la cocina y sin acusaciones ni demandas, simplemente confesó su agotamiento emocional. Su frase clave no fue sobre el sexo, sino sobre la necesidad. Isabel, necesito que me escuches.
no como tu marido el abogado que tiene todo resuelto, sino como un hombre cansado que ya no sabe cómo cruzar la distancia que se ha creado entre nosotros. Tengo miedo de hablar, porque tengo miedo de lo que vas a pensar, y ese miedo me aísla. Esta confesión, que revelaba el miedo al juicio como la causa de su silencio, fue la clave. Isabel, que había interpretado el silencio de Pablo como indiferencia o rechazo, sintió una oleada de alivio al entender que la barrera era miedo, no falta de amor. El orientador explica que la vulnerabilidad auténtica es el interruptor neuroquímico que detiene la producción de cortisol y libera la oxitocina en ambos, convirtiendo el pánico en compasión. Este acto de comunicación se convirtió en la primera dosis de la receta y redefinió su relación por completo. El dormitorio dejó de ser un campo minado emocional para convertirse en un santuario seguro de diálogo. Pablo e Isabel aprendieron que la intimidad plena es, en realidad, el resultado de una conexión profunda y constante, no la causa. La nueva regla para ellos fue clara. La prioridad es siempre el diálogo de alma antes que la logística o el contacto físico. Al eliminar el secreto y la represión, el deseo auténtico pudo comenzar a florecer de nuevo, libre de la presión de la expectativa. El hombre maduro debe comprender que la virilidad reside en la capacidad de sentir y de comunicar, no en la eterna fachada de la autosuficiencia. La conversación incómoda se convierte en el puente que reconecta las dos islas, poniendo fin a la soledad a dos. Hemos visto cómo el cortisol de la represión puede ser vencido por la oxitocina de la vulnerabilidad. La solución a dormir solos junto a la pareja no es buscar más estímulo, sino más seguridad emocional a través de la verdad. Su cama no necesita más técnicas, necesita más honestidad. Si usted, como Pablo, está listo para desmantelar la barrera del silencio y aplicar esta receta sanadora, hay más herramientas prácticas que necesita incorporar a su vida diaria. Para asegurar que nunca más se sienta solo al lado de su pareja y para recibir nuestra guía de comunicación efectiva, active la campana de notificaciones y suscríbase al canal. Queremos que la oxitocina sea la hormona dominante en su vida. La historia de Pablo nos demuestra que la soledad a dos es, fundamentalmente, una crisis de comunicación y vulnerabilidad. La receta de la doctora Marian Rojas para la reconexión se basa en el principio de que debemos practicar una higiene emocional diaria, enfocada en la conversación de alma para prevenir la acumulación de cortisol. El primer paso práctico es adoptar la regla de los 10 minutos sin logística. Cada día, antes de acostarse o al llegar a casa, dedique 10 minutos innegociables a una conversación que excluya estrictamente problemas de dinero, hijos o trabajo. La única regla es hablar de sentimientos, observaciones o anhelos. Este ritual entrena a la mente a salir del modo solucionar, cortisol, y a entrar en el modo compartir, oxitocina. Al hacerlo, se asegura de que el cortisol generado por la vida externa sea neutralizado por la conexión íntima antes de que tenga la oportunidad de envenenar su espacio de descanso y deseo. El segundo componente vital de esta receta es el protocolo del contacto visual. La cama, para muchos hombres, se ha convertido en un lugar de espaldas. Para desmantelar la barrera invisible, debe forzar a su mente a reconocer la presencia emocional de su pareja. Cada noche, dediquen al menos 2 minutos a mirarse a los ojos en silencio. Este simple acto, aunque pueda sentirse incómodo al principio, es un potente liberador de oxitocina. Obliga a la mente a estar presente y desactiva el cortisol que florece en la disociación. Además, la práctica más valiente es la confesión de necesidad. Si siente que no hay deseo, no lo reprima. Cambie la frase tóxica "no te deseo" por "me siento agotado y necesito que me ayudes a sentirme seguro y presente para poder desearte". Al negociar la vulnerabilidad, está transformando la potencial confrontación en un acto de amor y apoyo mutuo, lo que refuerza el vínculo y garantiza que la intimidad, cuando ocurra, sea auténtica. El legado que debe llevarse hoy es que la conversación vulnerable es el acto más esencial de la intimidad madura. El hombre que vive junto, pero duerme solo,
necesita urgentemente dejar de confundir la fortaleza con el mutismo. La soledad a dos no se cura con sexo forzado, sino con la restauración de la seguridad emocional que solo la verdad puede ofrecer. La doctora Marian Rojas es clara. La calidad de su vida sexual es un espejo de la calidad de su diálogo. Al practicar activamente la honestidad y la presencia, usted está eligiendo el camino de la oxitocina, protegiendo su salud mental y asegurando que su cama se convierta en un refugio, no en una isla. La madurez ofrece la oportunidad de la conexión más profunda y liberadora de su vida. Solo tiene que atreverse a hablar. Hemos desmantelado la toxicidad del silencio y le hemos proporcionado la receta completa para sanar la soledad a dos. El camino para dejar de dormir solo al lado de su esposa comienza hoy, con la valentía de iniciar una conversación de alma. Su bienestar emocional y el de su pareja dependen de esta elección. Si esta receta le ha dado la claridad para iniciar esa sanación y desea seguir recibiendo herramientas para combatir el cortisol en su vida, únase a nuestra comunidad. Suscríbase ahora mismo y sea parte de los hombres que eligen la conexión sobre el aislamiento.